lúcidos, importantes, y tengo que comenzar primeramente agradeciendo a Juan Manzanera que se encuentre aquí con nosotros, porque una vez más tenemos que por razón, están intentando nuestros textos, y cada vez que me pongo en contacto con una persona en la que podemos tener interés para que venga a participar con nosotros en alguna actividad, todavía no recibimos una reacción, ¿no? Lo cual quiere decir que de alguna forma estamos todos bajo un estado vibratorio de muy buena, digamos, conexión y armonía. Juan Manzanera, ya habéis visto por otro lado en sus biografos, sus tres títulos que hemos puesto en el proyecto, ha estudiado el budismo con algunos de los más, digamos, renombrados lamas tibetanos, y por otro lado estamos comentando ahí en la sala de recepción que le había sido ordenado monje budista por el Dalai Lama. Cuando hay una orden, uno cumple la orden que le dan, sobre todo una autoridad en el campo del budismo como es el Dalai Lama, que no se puede desordenar, salir de la orden, pero no puede continuar por otro lado por ese camino, digamos, de naturaleza espiritual. Parte de todo ello, pues Juan es un conocedor muy profundo de la filosofía budista y viene en parte pues, cursos sobre meditación, métodos y filosofía asimismo budista, y también pues, ha sido profesor en distintos lugares, ¿no? Y estamos comentando sobre la educación que está recibiendo el Lama Hotel, aquí estuvo, pues digamos, bajo su tutela durante 2 años en el sur de la India, cerca de Mysore. Así que, bueno, voy a hacer exposición con respecto al tema que nos ocupa, que es la meditación en su práctica, y posiblemente después de todo aquello que nos haga partícipes, pues pasará posiblemente, nos pasaremos a realizar una práctica de meditación para finalizar con un código. Entonces, espero gracias más exclusivas y esperamos esta mañana. Bueno, gracias por todo aquí y a todos los que les comento. Sobre todo porque hay una cosa muy sencilla y yo creo muy obvia y seguramente lo obvio es lo más importante, ¿no? Es que todos buscamos la felicidad, todo lo que hacemos en la vida, desde mover un dedo hasta, no sé, hasta hacer una carrera o hacer un trabajo por ser felices. Esa es la motivación real, ¿no? Y bueno, pues este trabajo interior es un camino a la felicidad, ¿no? Y eso es un poco lo que es la meditación. La meditación es una manera, primero que todo sabéis, un instrumento para acercarse a la felicidad, ¿no? Y aquí es donde empieza, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ahora mismo, por qué no somos felices? Y de nuevo, la cosa es muy sencilla. No somos felices porque no estamos en contacto con la realidad, porque no vemos las cosas como son, porque no nos relacionamos con las cosas, con las personas, con nosotros mismos, tal como somos. Y la meditación podría decirse que es una manera de mirar a las cosas, a las personas, de mirarnos a nosotros y vernos como somos. De manera que en la meditación es todo un proceso, el trabajo de la meditación o el meditar, es todo un proceso para llegar realmente a ver lo que es la realidad. Si ahora mismo nosotros no somos felices, si no nos sentimos llenos de gozo, no nos sentimos plenos, es porque nos falta ese contacto con las cosas. Hay algo que falta, hay una falta de atención, hay una falta, o dicho de otra forma, nuestra atención no tiene suficiente calidad para ver lo que hay, lo que tenemos delante, lo que somos. Como si hubiera vuelto muy pobre, como si estuviéramos embotados. De hecho, si nos fijamos, estamos muy pendientes de lo sensorial, estamos muy pendientes del intelecto, de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestros recuerdos,
Con lo cual eso nos embota, eso nos impide ver realmente lo que hay. No sé, el ejemplo de que tú te encuentres con una persona hace mucho tiempo que no la ves, te la encuentras por la calle y te fascina y hablas con ella con mucho interés y el resto de lo que ocurre en la calle desaparece, no existe. Y eso es un poco lo que nos pasa. Estamos tan enfocados en una parte, en las emociones, en lo sensorial, en las experiencias, que no vemos más. Es decir, nuestra atención es pobre. Nuestra atención es parcial. Con lo cual, ahí empieza el sufrimiento. Cuando no estamos en contacto con nosotros, ahí empezamos a sufrir. De manera que hay un trabajo, hay una tarea de empezar a contactar, de estar más y más cerca de lo que somos, de lo que somos y de lo que son los demás. Hay una tarea de aumentar la calidad de atención. Y eso es meditar. Estar muy atentos a ver realmente lo que hay. No, fijaros que muchas veces caemos en esa trampa de querer llegar a un estado de conciencia diferente, de querer llegar a ser santos, o querer llegar a ser iluminados, o querer sentirnos llenos de paz, llenos de gozo. Y eso no es la felicidad, sino estar en contacto con lo que hay, con lo que es verdad. Cuando estamos en contacto, entonces ahí empieza el estado de gozo, el estado de bienestar. Porque cualquier experiencia, sea mística o sea espiritual, o cualquier experiencia se acaba, todo es transitorio, todo es fugaz. De manera que la única posibilidad de realmente vivir una felicidad sin condiciones es tomar contacto. Ahora, ¿por qué podemos decir, bueno, qué es lo que ahora me impide a mí tomar contacto con lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? De momento hay una atención que no tiene calidad, que es muy pobre, que está como muy embotada. Pero ¿qué más hay? Si nos fijamos en nuestra vida, nos damos cuenta que lo primero que aparece es el dolor. Lo primero que pasa es que si yo me paro un momento, en el momento presente, en la aquella hora, lo primero que descubro es dolor, y lo que me descubro es que estoy constantemente tratando de huir, de escapar de ese dolor. Si nosotros, supongo que todos hemos hecho meditación, si nos paramos un momento a meditar, yo digo, bueno, vamos a estar un minuto mirando la respiración. ¿Qué es lo que pasa? La mente inmediatamente se va a pensar en cosas, recuerdos, planes. ¿Por qué se va? Porque lo primero que ves es sufrimiento, porque no estamos a gusto, porque no estamos cómodos. De manera que tenemos una tendencia como instintiva, de alguna manera, a huir del dolor, a rechazar el dolor. O al contrario, a apegarnos al dolor. Hay la gente que se apega al dolor y se siente identificada con el dolor, y hay los que están constantemente huyendo de eso. Pues mientras sigamos huyendo o reaccionando al sufrimiento, no podemos estar en el presente y por tanto no podemos contactar con la realidad que somos. No podemos contactar con la realidad que hay. Por tanto, aquí hay un primer paso a la hora de este trabajo de la meditación. Ser capaz de vivir el dolor sin huir de él, sin reaccionar. Nosotros, desde que hemos nacido, hemos ido reaccionando al dolor y hemos ido creando una personalidad. La persona que es, por ejemplo, muy racionalista, como está mucho en la cabeza, que lo tiene todo estructurado, muy racional, que lo sabe todo, ¿no? O la persona que es muy competitiva, que está siempre compitiendo. La persona que está muy confusa, como muy ignorante, muy torpe. La persona muy agresiva, muy violenta. Todas son personalidades que vamos creando cada uno para defendernos de este dolor que vemos. Entonces, mientras sigamos viendo esta personalidad, eso que se llama este ego falso, este yo, esa identidad falsa, no estamos en contacto con lo que hay. Con lo cual empieza el sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa? Reaccionamos al dolor, creamos esta personalidad falsa, y a esa personalidad le empiezan a incrustar, digamos, diferentes estados mentales para soportarla, para hacerla más real, para que no se desmorone. Como es una construcción, empezamos a crear mecanismos para que no se desmorone. Y ahí se empiezan a actuar las emociones negativas, las pasiones. Empieza a aparecer la ira, la vanidad,
apego, los celos, la envidia, todos son pasiones que se van apareciendo para sostener esa identidad falsa. Es un poco como el otro día había en la televisión, no sé si viste, que habían hundido un barco de madera en la costa de Murcia, hace poco, hace 2 semanas. Porque, bueno, pues dentro de 50 años allá habrá como un pequeñito arrecife de coral, ¿no? Un poco lo que pasa, ¿no? Lo que nos pasa en la vida. Creamos esa personalidad y se van incrustando estas emociones. Con lo cual, esas emociones se convierten como una serie de capas, esos estados mentales, que nos impiden reconocer de nuevo lo que es realmente. Estamos todavía mucho más lejos de la vida. De manera que ahí hay todo un trabajo de conciencia, de darnos cuenta de lo que es real. Darnos cuenta primero de esta primera capa de emociones y quitarla. Reconocer las emociones que más están activas. Hay personas que lo que más presente está en su vida es la ira, hay personas que lo que más presente es la vanidad, en otros lo más presente es la envidia. Cada uno tenemos nuestra estructura. De manera que hay una tarea ahí de tomar conciencia de las emociones y deshacerlas, quitarlas, como desactivarlas. ¿Cómo? Con la atención, de nuevo con la atención. Porque no hay nada real ahí, son incrustaciones falsas. Con la meditación atendemos los estados mentales, los contenidos de la mente y los deshacemos. Y nos encontramos de nuevo debajo de eso con esa personalidad falsa. De nuevo con la atención, con la meditación, contemplamos esa personalidad falsa, la deshacemos y llegamos a contactar con la realidad. De manera que fijar en todo un proceso que siempre tiene que ver con la atención, siempre tiene que ver con estar presente, atentos en el presente sin huir. Primero, ser capaz de acompañar y tomar conciencia del sufrimiento. Del sufrimiento que tengo yo ahora, no el que tengo que tener mañana, ni el que tendré, sino ahora mismo que me está pasando. Por ejemplo, yo puedo descubrir que a mí lo que me hace sufrir es que me rechacen. Que la gente de mi trabajo me rechaza, por ejemplo. Yo estoy muy preocupado con eso. ¿Qué es lo que suele pasar? Que yo reacciono, ¿no? O me enfado con toda la gente de mi trabajo, o yo me defiendo y les hago todo tipo de faenas, todo lo que puedo, o al revés, digo, pobre de mí, nadie me quiere, digo, siempre me reacciono. Sin embargo, si yo soy capaz de estar con esta sensación de rechazo, con ese sentimiento, ese dolor, acompañarlo. Para eso hace falta tener mucha fuerza, mucha presencia, estar muy en mi sitio, estar muy presente. Yo estoy aquí y estoy acompañando ese dolor, y en ese acompañar el rechazo, algo se hace. Al contrario de la fantasía que tenemos, la fantasía es que si yo estoy con el dolor, me va a doler más. Esa es la fantasía. Pero la realidad es que si yo me quedo con el dolor y yo lo acompaño, algo se abre. Algo se abre y entonces viene la capa de abajo. ¿Qué hay debajo de este rechazo? Pues, no sé, estoy hablando muy a la ligera, ¿no? Una personalidad, ¿no? Yo me creo que si me rechazan no puedo sostener, por ejemplo. No estoy hablando muy así, ¿no? Una creencia, ¿no? Yo estoy identificado que para ser feliz a mí me tienen que aceptar, me tienen que querer. Entonces, yo sigo ahí, el trabajo está con la presencia, ¿no? Yo estoy presente ante ese dolor, ante esa personalidad, esa creencia, contemplándola, con atención, con presencia, con ecuanimidad, sin reaccionar, sin juzgar, sin decir, esto tengo que no es bueno, esta personalidad no es, si es, no, sin juzgar. Yo estoy presente con eso que está ocurriendo en mí. Y en esa presencia no la capacidad. Y ahí voy entrando, hasta que finalmente veo lo que hay. Se me ocurre una historia que a mí me gusta contar y que seguramente conocéis, una historia clásica de la India, ¿no? Aquel león que lo recoge una manada de asnos. Es un león cachorro, lo recogen unos asnos en la selva, y el león acaba comportándose como un asno más. Y el asno pues es como el arquetipo del animal más indefenso, más miedoso, vulnerable, frágil, como que no tiene nada para defenderse. Con lo cual este león se va haciendo mayor, es un león fuerte, grande, joven, pero totalmente acomplejado, ¿no? Totalmente asustado, como un terrible, aterrorizado ante la vida, ¿no?
Pues un día llega otro león a cazar, ve a aquel león y dice, aquí, pero ¿qué pasa aquí? Qué raro, ¿no? Y va a enterarse qué pasa, este león cazador caza a este joven y dice, ¿qué pasa? Que no te has asustado, por favor, no me mates. Entonces el león cazador lo lleva a un lago que había allí y dice, pero mírate en el espejo, ¿no? Entonces cuando en el lago. Entonces cuando el león joven se ve y ve su cara, dice, no, soy un león, ¿no? Y todo el miedo, toda la cobardía, todo el complejo se le va, solamente con mirar, ¿no? Solamente con ver. Y eso es un poquito la historia de la meditación, ¿no? Cuando conseguimos atravesar con esa presencia, con ese estar presente en el momento, atravesando todo sin reaccionar, todas las capas. Y cuando vemos lo que hay, todo se cae, ya no hay problema, ya estamos en el gozo, ¿no? En la felicidad. Ahora, ¿cómo conseguimos esa presencia, esa calidad de atención, esa capacidad, esa fuerza de estar presente ante todo, ¿no? Ante el momento, en lugar de reaccionar? Entonces, evidentemente no es una cosa que podemos conseguir a fuerza de voluntad. Nuestra mente no es una máquina, no apretas un botón y ya estamos atentos, sino hay todo un proceso orgánico que hay que ir cultivando, hay que ir desarrollando. Y hay que empezar en la vida de cada día, en nuestras acciones, en la vida cotidiana. De manera que hay un trabajo, digamos, hay un vivir, todo empieza con vivir la vida de una manera. ¿Qué es lo que me aleja del presente y qué es lo que me acerca del presente en mi vivir de cada día? Y lo primero que encontramos son los estímulos. Estamos constantemente estimulando, constantemente. Y yo creo que en esta época que vivimos ahora es la época que más estímulos hay. Hay miles de millones. Antiguamente no había tanto estímulo, había estímulos, pero no tantos como ahora. Hay millones de estímulos. ¿Y qué pasa con los estímulos? Que nos sacan. Nos sacan de estar conscientes, de estar viviendo en momento. De verdad que una primera tarea es tomar conciencia de cuánto yo me estimulo cada día y cortar, reducirlo. El ejemplo de que la persona cuando no se pone la radio, pones música, te pones a leer el periódico, comes el desayuno leyendo el periódico y además leyendo la música, y además hablando con tu pareja, y además leyendo el mundo, como mil, sabes que la cosa no es tanto por querer aprender algo, sino por estimularlo. Ese es el detalle, ¿no? Esa tendencia a llenar el momento porque te sientes, tienes miedo a vivir el momento, ¿no? Ese constante querer estimular. De manera que tenemos que darnos cuenta de cuánto yo me estimulo, cuánto me estoy estimulando cada día para alejarme de mí mismo. Porque es lo más obvio, es la forma más obvia que hay de alejarme. Y reducir. Si no reducimos la cantidad de estímulos, pues meditar y pararse a meditar cada día, pues no tiene mucho sentido. Porque estamos por un lado trabajando de una manera y por otro lado haciendo lo contrario. De manera que hay una toma de conciencia de cuánto uno se estimula y cuánto uno se sale. Esa es como la base. Cuando yo voy a trabajar, ¿qué hago? Cuando yo vuelvo del trabajo, cuando yo en mis descansos en el trabajo, en mis descansos, ¿qué es lo que hago? Estoy estimulándome, necesito para estar conmigo mismo, sin llenar el momento. Una de las cualidades básicas de la meditación es lo que se llama el contentamiento. Es darse cuenta de que no hace falta nada para llenar este momento, para hacerlo más rico, para hacerlo más bonito. No hace falta nada. Un buen meditador es una persona que está muy contenta con cada momento. Vive el contentamiento, vive el estar contento cada instante. Porque sabe que cada instante es maravilloso. Es la única vez en toda la eternidad que lo puedes vivir en este momento. De manera que esa es una primera cosa. Y luego hay tres cualidades también básicas en la manera de vivir, que son la simplicidad, el altruismo y la sabiduría. La simplicidad quiere decir que uno vive consciente de no poner energía que no sirve para nada. Vivir con simplicidad quiere decir que tú pones una energía en la vida, pero tiene mucho que ver con los sentidos, con la sensorial. Disfruta de las cosas, disfruta de los sentidos, pero no das un valor exagerado a las cosas. No das un valor exagerado
al placer que obtienes de los sentidos. Tiene mucho que ver con ser feliz y disfrutar de las cosas, pero en su medida. Cuando lo vemos con simplicidad, ponemos un esfuerzo tremendo en conseguir placer. Y eso son los productos de satisfacción. El mundo sensorial, lo que percibimos por la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, produce mucho placer, es verdad. Pero tiene un límite. El problema es cuando nosotros damos un valor exagerado al placer. En el mundo espiritual siempre se ha dicho, ¿no?, que hay que como ser muy renunciar, ¿no? Hay que ser muy contenerse, no disfrutar. Y no es tanto que no hay que disfrutar los placeres están ahí y es bueno disfrutarlos. El problema es cuando nosotros damos un valor exagerado. De manera que la renuncia, cuando se habla de la renuncia en lo espiritual, lo que quiere decir es esa simplicidad. Es decir, considerar, vamos a ver, a mí esta comida me da placer, yo la disfruto, pero yo sé cuánto placer me da. Yo sé que me da un placer, no sé, 5. No tengo un placer 20 a la comida. Yo sé que esta relación con esta persona me da un placer X. De nuevo pongo un placer exagerado. Entonces es saber que el mundo de los sentidos es algo transitorio, es todo impermanente, es todo fugaz, es insatisfactorio. Todos los placeres se acaban. En un momento dado las cosas nos necesitamos más. Si yo estoy enganchado en un placer, cuando lo consigo, luego necesito otro. Está muy relacionado en la satisfacción de los placeres con la insatisfacción, con el sufrimiento de la insatisfacción. Porque tiene un límite. Si no nos damos cuenta, estamos enganchados, ¿no? Cuando, vamos a ver, cuando una cosa nos da placer, si yo deseo, por ejemplo, oír música, ¿cuándo empieza el placer de la música? ¿Cuándo empieza el placer? Si yo tengo el deseo de oír música, si yo me pongo a escuchar música y sigo teniendo el deseo, sigue habiendo sufrimiento. Yo acabo de oír música, sigo teniendo el deseo, y luego quiero comer, sigo teniendo el deseo, luego quiero estar con una persona y con mi pareja, y luego sigo teniendo el deseo. Vamos a ver, ¿cuándo empieza la felicidad en el mundo sensorial? Cuando acaban los deseos. Solamente cuando el deseo acaba, solamente cuando yo me contento con el placer que se me da, cuando estoy contento con el placer que se me da, sin pedirle más de lo que tiene, solamente en ese instante lo disfruto. Yo deseo música, me pongo la música, sigo deseando, digo, esta no es la que yo quería, quiero ir otra. No es música lo que quería. ¿Entendéis la cosa, no? Solamente cuando yo estoy satisfecho con el placer que se me da, sin pedir más, sin exigir más, ahí es donde empieza la felicidad. De manera que vivir con simplicidad quiere decir darle a las cosas, a las necesidades, la justa medida. Pero no es lo que nos pasa en la vida, nos tenemos que dar cuenta que nos complicamos, que siempre nos complicamos muchísimo la vida, pidiendo más a las necesidades de lo que tienen, de lo que nos puede dar. Entonces nos sentimos insatisfechos, nos sentimos las cosas se acaban con algo que nos gusta mucho, se rompe, se estropea, nos sentimos muy mal. ¿Por qué? Porque damos un valor exagerado. Entonces las cosas se rompen, se estropean, se gastan, tienen un valor y un placer justo medido, no tienen más. Entonces, si nosotros fuéramos realistas y nos diéramos cuenta de lo que tiene cada cosa, lo que vale, no nos produciría sufrimiento en el mundo sensorial. Siempre suelo decir que los placeres es como beber agua salada. Y ahí es donde estamos un poco. Y como siempre, estamos como enganchados en el deseo. Entonces, este vivir con simplicidad quiere decir disfrutar de las cosas, pero reconocer la medida que tiene. No exagerar su valor. También hay una cosa que decía un maestro budista, que era la luna, decía el rascarse un grano da mucho placer, pero es mucho más placer no tener ganas. Un poco así, estamos un poco siempre buscando placeres, ¿no? Y buscar placer, ¿no? Pero quizás es más satisfactorio vivir con simplicidad, ¿no? Es mucho más
produce mucho más bienestar. Entonces, es la simplicidad. Otra cualidad importante es el altruismo. El altruismo tiene como dos facetas. Por un lado tiene el vivir sin dañar a los demás, y por otro lado tiene el hacer lo más posible el bien. ¿Qué tiene que ver esto con la atención, con la felicidad? Bueno, tiene que ver que lo que más nos perturba la atención, lo que más nos perturba la capacidad de concentración, lo que más nos perturba es que estar cerca de nosotros en contacto, es el dañar a los demás. Son las relaciones conflictivas con los demás. Son las emociones que están relacionadas con el dañar a los demás. Si yo no soy capaz de respetar al otro, las personas con las que convivo, es muy difícil tener atención. Es muy difícil parar la mente. Es muy difícil estar presente. Es imposible sin esa atención en la vida de cada día, sin poner una atención a no dañar al otro. Es muy difícil que yo ponga una atención en el presente y yo profundice en esa atención. ¿Por qué? Porque estamos todos interrelacionados, estamos constantemente recibiendo de los demás. El estar viviendo en una sociedad, el estar viviendo con los demás, recibimos constantemente de los demás. La ropa que llevamos, la comida que comemos, la casa en la que vivimos, hay un montón de personas que han intervenido en eso. La ropa que llevamos, ¿no? Una camisa. ¿Cuánta gente ha intervenido en esa camisa? En hacerla, en venderla, en diseñarla, la comida que hemos comido, hay muchas personas. Es decir, las cosas que disfrutamos es gracias a los demás. De manera que si yo no soy capaz de estar atento y no dañar, de estar atento y evitar dañar al otro, ¿cómo puedo estar atento en el presente, en el estar aquí ahora? De manera que hay una relación muy directa entre en la vida de cada día, ese vigilar el dañar a los demás y la concentración, la atención, el profundizar en la calidad de atención. Aparte de que si yo voy dañando a los demás, esto crea relaciones difíciles y esto crea constante tensión. Yo siempre tenso, siempre tratando de defenderme, estoy creando una personalidad a la defensiva. Con lo cual es imposible relajarme y es imposible entregarme a vivir el momento. De manera que es esencial esa atención, esa capacidad, ser capaz de contenerme y no dañar. Esa atención que yo pongo cuando yo estoy en las relaciones, voy a estar atento a no dañar a nadie. De manera que, fijaros, no es una cosa de hay que ser buenos, no hay que ser malos, no, es una cuestión de esa capacidad de controlar la mente, la vida de cada día. En lo más obvio, lo más importante, ¿no? Si yo estoy recibiendo tanto de los demás, estar atento a no dañar. El segundo aspecto de no dañar es hacerlo lo más posible hacer el bien. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a ver, si yo estoy tan enfrascado en mí mismo, si yo estoy tan enfrascado en defenderme del dolor, del sufrimiento, estoy tan enfrascado en mis pasiones, en mi mundo, ¿cuál es el antídoto más claro, más evidente contra esta obsesión de mí mismo? El pensar en los demás. El abrirme a los demás. De manera que cuando yo me abro a los demás, esto se convierte en una mente muy poderosa que contrarresta, anula esa obsesión a mí. Es estar constantemente huyendo del momento. Cuando yo empiezo a ser consciente de los demás, empiezo a tomar conciencia del sufrimiento de los otros, el desear ayudarles, el hacer el bien a los demás, mi mente se abre, mi mente se hace mucho más presente, y eso contrarresta ese egoísmo. Con lo cual tengo mucho más poder personal para indagar en la realidad. En el budismo se dice, por ejemplo, tú puedes realizar la realidad, tú puedes realizar las cosas como son, pero no consigues eliminar todos los velos hasta contactar
con tu ser último, llegar al estado de plenitud, al estado de Buda o al estado de iluminación, no consigues si tu mente no tiene altruismo. Tienes que vamos a lo digo de otra manera. Tú puedes tener una mente con mucha tensión, ¿sí? Y ser capaz, en un momento dado tienes un destello de lucidez y de la realidad. Pero ese destello, esa capacidad de ver la realidad, no tiene fuerza, digamos. Tu mente, la mente ordinaria, no tiene fuerza para atravesar todos los duelos y verlos realmente. Y llegar a ese estado de plenitud. La fuerza te la da el espíritu. Es como, no sé, cuando tú miras algo, no sé, a veces eso va a poder pasar, ves, te metes a una persona y no sabes quién es, y de repente miras y dices, ya sé quién es, ¿no? El otro día le pasaba a una amiga mía, ¿no? Se cruza en el metro con un chico, y tú dices, chico me suena. Se da la vuelta, y dice, ¿quién es? Y de repente se fija y dice, uy, es mi hijo. Eso es un poco lo que nos pasa, ¿no? Hay una tensión, se puede llegar incluso a ver, tener una capacidad de estar en el presente. Llegas a tener una capacidad de estar aquí y ahora y de contactar con los seres, ¿no? Pero esa mente le falta fuerza. La fuerza se la da el altruismo. El altruismo que tú ese hace el bien a los demás. El budismo explica que la fuerza la da el haber actuado con generosidad, con paciencia, con contentamiento, con entusiasmo, con ética. Esas cualidades que es la vida de cada día, en lo cotidiano, eso tiene una fuerza mental, de manera que cuando tú contemplas la realidad, atraviesas todos los demás. Y llegas realmente a encarnar las creencias. Es como si ver la realidad hubiera sido al principio, sin ese altruismo, sin esa fuerza que te da el altruismo, hubiera sido una experiencia mental, y realmente cuando tú lo miras, cuando tú miras la realidad con la fuerza del altruismo, cuando esa mente está cargada de altruismo, es cuando se encarna. Entonces llegas al estado de ser. De manera que en una segunda fase de realización es también muy importante esa práctica de la bondad, ¿no? Porque es lo que nos da fuerza, es lo que carga nuestra mente de fuerza. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a meditar y parece como que no tienes fuerza? ¿Sí? Parece como que no tienes fuerza interior. ¿Sí? Como que estás, pero no hay claridad, no hay intensidad. Eso no lo da el altruismo, ¿no? La práctica de cada día de la bondad, ¿no? De ayudar a los demás, de estar con los demás, de entregar, ¿no? De hacer el bien. De manera que también es otra cosa, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene que trabajar más la concentración, la atención, el silencio, la soledad, pero hay momentos que tiene que salirse a la fuerza para cargar esa mente. De nuevo, hay mucha gente que está meditando, llega a estados de concentración importantes, llega a estados de serenidad importantes, pero llega un momento que ya algo no funciona, algo se queda atascado. Esa persona tiene que salir, vivir el altruismo, la bondad, el dar, para cargar la mente. Y cuando la mente está cargada, volver otra vez a la atención, y entonces puedes atravesar mucho más. De manera que es muy importante, ¿no? También en la vida de cada día, ¿no? El trabajo está todo interrelacionado, no hay nada suelto. No hay, a veces pensamos, yo es que no puedo meditar, yo una vida muy agitada, me gustaría irme al monte a meditar, irme a vivir solo. Bueno, pues a lo mejor te vas a vivir solo y tienes la oportunidad de estar años meditando, pero como no has vivido el altruismo, no has trabajado, la mente no tiene fuerza. De manera que hay que saber aprovechar, saber aprovechar los momentos, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento es lo que puedo trabajar yo ahora? En esta oportunidad que tengo en mi vida, ¿no? En este momento con las condiciones que hay. Y ahí está, de nuevo no es como una norma, hay que ser bueno, sino es como las cualidades que yo necesito para contactar con la realidad, ¿no? Para ser feliz. Y finalmente he dicho, la última cualidad era la sabiduría. La sabiduría quiere decir el tomar conciencia, el darse cuenta de la interdependencia. Todos estamos interrelacionados. Sin embargo, de nuevo otra vez otra fantasía de estas, ¿no? Que tenemos. Yo soy alguien independiente, yo estoy aquí, tú estás allí, como una sensación de ser algo permanente, algo aislado. Yo quiero esto de ti,
te doy esto, tú quieres esto de mí, como algo, como una sensación de vivir algo independiente, algo permanente. Si no, estamos todos interrelacionados. No hay nada que exista independiente. Todo está constantemente interrelacionado. Si nosotros nos damos cuenta de esta interrelación, si nosotros prestamos atención, de nuevo atención, a esta interrelación en todo lo que hay, ahí se empieza a desmontar. Se empieza a desmontar toda esta fantasía que nos aleja de lo que somos. Yo estoy aquí, estoy dando una charla, vosotros estáis escuchando, es totalmente independiente. En otro momento dado yo estoy ahí escuchando y uno de vosotros está dando la charla. Es completamente independiente, no hay nada real, intrínseco en este momento. Una persona viene ahora, me grita, me enfada conmigo, me insulta, y yo me doy cuenta que esa persona pues, me grita porque le duele el estómago, porque tiene un problema, porque lleva unos días que no duerme. Me doy cuenta de que porque yo le recuerdo a alguien, como que hay una serie de interrelaciones. Y yo no me engancho con esa persona, fíjate cómo es, ¿no? Me doy cuenta de la interrelación y entiendo. Pues, no me engancho nada, no me agarro. Y cuando no me agarro, puedo realmente contactar con otra persona, con la persona. Y es que sabes, cuando esta persona me grita, yo me reacciono con enfado, yo me pierdo y ya dejo de contactar con él. Sin embargo, si yo me doy cuenta de la relación interdependiente, de todo lo que está pasando, de toda la serie de causas, condiciones que están ocurriendo en ese instante, de este enfado conmigo, yo puedo estar en contacto con el otro, puedo estar en una relación real con él, no con una fantasía, no con una reacción al enfado. Lo mismo con todo, con la vida, con todas las situaciones de la vida. Yo me doy cuenta de que todo es interdependiente, que todo está interrelacionado, no me engancha nada, no me agarra nada. Me doy cuenta de que todo está fluyendo constantemente. Y entonces yo puedo fluir con todo. Entonces puedo estar más en contacto con él. Puedo empezar a soltar esa idea mía de ser algo concreto, permanente, sólido, con el que choca con el mundo, con las cosas. Empieza a sentirme algo que yo también soy algo interdependiente. No solamente el mundo es una relación interdependiente, sino que yo como ser soy algo interdependiente. Estoy compuesto de mi cuerpo, mi mente, estados mentales, elementos en el cuerpo, todo este conglomerado, todo este conjunto que está aquí y ahora, esto soy yo. Nada más. No hay una entidad aparte de este conjunto. Y cuando contacto con esto, ahí es donde empiezo realmente a ver quién soy. Empiezo a contactar con lo que realmente soy, que soy algo independiente, y ahí empieza la felicidad. Ahí empieza la sensación de gozo. ¿Por qué? Empiezas a fluir. Cuando tú te das cuenta de que eres algo independiente, fluyes con él. Te chocas con él. Y en ese fluir empieza el gozo. Ya no te estás peleando, tratando de sujetar una realidad que no es. Tratando de agarrar una realidad concreta que no es. Cuando reconoces ese fluir que es, ahí no empiezas, ahí todo se suelta, y en el soltarse, algo. De manera que en este estar en la vida de cada día, con sabiduría, reconocer la interdependencia, con amor, con altruismo, sin dañar, y con simplicidad. Ahí todas esas actitudes nos van acercando más y más a este momento, a vivir el momento. Y nos van acercando a estar en contacto con el momento. Y ahí es donde empieza algo. Ahí es donde empieza el estar en paz. Eso es lo que buscamos. Es muy sencillo. Es como que ya está aquí, ya es real. Como la historia de los ya está aquí. No hay nada que buscar, más crear. Y precisamente por eso, porque no hay nada que crear,